aprendiendo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. No había sido escogido para ser el líder porque era un obrador de milagros o un superhombre, sino porque el Señor había decidido usar sus insuficiencias y defectos. Es lo mismo que yo me preguntaba con relación a mi esposa cuando nació mi hija. Si Dios había permitido que las dos salieran bien, si se había producido un milagro, ¿por qué no hizo las cosas, entre comillas, bien? O sea, completas. ¿Por qué no le sanó de una vez su pierna, la que había ocasionado el problema? La razón por la que habían llegado a la conclusión los médicos de que una de las dos iba a morir, no lo sé todavía. Lo que sí sé es que yo fui aceptado por Él de acuerdo con la misma provisión. Cada uno de nosotros está lleno de imperfecciones y defectos que el Señor podría superar con decir solo una palabra. En cambio, frecuentemente Él nos deja luchar con nuestras debilidades para revelar su poder. Este concepto viene directamente de la Biblia. Pablo escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me parece que todos nosotros los creyentes tenemos un problema con nuestro vaso de barro, ya sea una aflicción o una enfermedad agobiante, persistente, que decididamente el Señor se niega a quitarnos. En cuanto a esas dificultades y viendo que los problemas persisten, el Señor nos repite dulcemente lo que le dijo a Pablo hace casi 2000 años. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Permítame parafrasear mi comprensión de este versículo. El Señor nos dice, a cada uno se le pide que soporte algunas cosas que traerán consigo incomodidad, dolor y tristeza. Todo esto es tuyo. Acéptalo, llévalo. Te daré la gracia y fortaleza para que puedas soportarlo. Así que la vida sigue adelante en un estado de relativa imperfección. ¿Alguna vez se ha entregado usted de todo corazón a algo, ha orado por ello y trabajado en ello lleno de confianza porque creía que eso era lo que Dios quería que usted hiciera y finalmente ver que todo quedó encallado? En la historia del viaje de Pablo como prisionero a través del mar Adriático, se nos dice cómo un ángel le dijo a Pablo que no tuviera temor, porque Dios les libraría de morir a él y a todos los que estaban con él a bordo de la nave. Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con esas palabras, pero agregó, con todo, habremos de encallar en alguna isla. Parecía como que el Dios que prometió librarlos de la muerte a todos podría haber, entre comillas, hecho el trabajo mejor, salvando también la nave y librándolos de la vergüenza de tener que llegar a la isla con los restos deshechos de la embarcación. La realidad es que no lo hizo así, y tampoco Él nos librará siempre de la muerte. El cielo no está aquí, está allá. Si Dios nos diera aquí todo lo que queramos, nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo, en vez de interesarse en las del venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino que aún es invisible, donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos tan intensamente. Encallar no es el fin del mundo, pero nos ayuda a no meternos en tentación. La tentación a sentirnos satisfechos con las cosas que vemos. Hay una sabiduría práctica en estas palabras. Todos los creyentes encallaremos en algún momento de nuestras vidas y debemos aprender a no dejarnos llevar por el pánico cuando nuestra embarcación choca contra un banco de arena. Podemos aprender a mantener esa calma bajo la presión. El apóstol Pablo escribió, he aprendido a contentarme, no a conformarse o a resignarse. Escuche bien, sino a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta es una serenidad adquirida. Lamentablemente hay algunos ministros cristianos muy conocidos que confunden a las personas enseñándoles que no es necesario perseverar y tener dominio de sí mismo.
¿Por qué debemos practicar la resistencia cuando la salud y la riqueza están disponibles para cualquiera? Con solo hacer los ruidos apropiados podemos hacer uso de su poder para llevar una vida libre de problemas. Ellos convertirían al rey del universo en un mago servil o un mandadero con mucho poder que está inevitablemente obligado a satisfacer los caprichos y deseos de nosotros los simples mortales. Esa es una peligrosa tergiversación de las enseñanzas de la Biblia que tiene consecuencias de gran alcance para los que carecen de conocimiento. Seguido he visto y escuchado predicadores por la televisión y la radio quienes dicen, si usted tiene una necesidad, será satisfecha en el momento que le pida al Señor que le ayude. En el mismo momento en que comience a orar, ya se ha realizado. Dios resolverá ese problema, ya sea de enfermedad, desempleo económico, no importa lo que sea, si usted tiene fe, no hay ninguna duda de que Dios lo resolverá. Es cierto que en ocasiones el Señor interviene dramáticamente en las vidas de aquellos que tienen dificultades. La Biblia no podría ser más clara en cuanto a esta verdad. Pero Él es el que decide cómo va a responder. Nadie tiene el derecho de tomar esa decisión por Él. Después de escuchar a ese ministro en la radio y hacer esa declaración generalizada, fue invitado a llevar el consejo de la palabra de Dios a la ciudad de Los Ángeles, a la iglesia cristiana donde pastoreaba el hermano Rogelio Maldonado en Los Ángeles, California. Ahí compartí lo que había escuchado y cuando terminé de predicar, se me acercó Dani Santana, el hijo de Lázaro Santana, y me dijo, lástima que mi padre no entendió esto. Su padre había salido junto con otras personas de Cuba en una embarcación y cayó, y ellos quedaron por 6 días en unas piedras hasta que los rescataron. Lázaro Santana se encamó con un ataque de apoplejía, paralizando. Este buen hombre, quien fue un pastor evangelista que entregó su vida al servicio cristiano, partió a la presencia del Señor. Es injusto el decir a personas que están sufriendo de una manera como esa, que se encuentran enfermas porque les falta la fe para estar como nuevas. Hace unos años fui a Jerusalén, invitado por el hermano Alberto Rivera. Él es jesuita. Regresando de allá, fui a hacerse unos exámenes porque tenía unos dolores estomacales. Resultó con cáncer intestinal. Fue intervenido quirúrgicamente y salió bien. En la segunda operación